El título para este mensaje, hermanos, lleva por nombre Solo Escritura. Solo Escritura es el mensaje de este día. El propósito que perseguimos, hermanos, es enseñar a la congregación que la doctrina de la Escritura es el fundamento de una vida cristiana. Ese es el propósito que perseguimos con este tema. Te voy a pedir, vayamos a nuestra Biblia, a Salmos capítulo 138, versículo 2. De ahí tomaremos nuestro versículo clave para este día, hermanos. Salmos 138, versículo 2. Dice así: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra, has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Eso dice la Biblia Reina Valera. Fíjate lo que dice la Biblia Nueva versión Latinoamérica, no, nueva versión, sí, de las Américas, perdóname, iba a cometer el mismo error del otro día. La nueva versión, la Biblia de las Américas, dice así: porque has engrandecido tu palabra conforme a tu nombre. Es decir, equipara la palabra, hermanos, con su nombre. Si el Señor es puro, su palabra es pura. Si el Señor es verdad, su palabra es verdad. Si el Señor es sublime, su palabra es sublime, porque la pone, hermanos, y la hace su palabra a la misma altura que su nombre. Muy bien, hermanos. Entonces, dice la palabra del Señor en el Salmos que has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. ¿Qué fue, hermanos, lo que originó la Reforma Protestante hace poquito ya más de 500 años? ¿Cuál fue la razón por la que se escribieran estas 5 solas doctrinales que estaremos viendo durante este tiempo? Quiero decirte, hermanos, que esta Reforma Protestante fue iniciada por un monje, ¿sí? Por un monje alemán católico que tiene por nombre Martín Lutero. ¿Quién era Martín Lutero? Era un monje, hermanos, que era muy dedicado a las escrituras y que se dio cuenta, hermanos, que en su tiempo gobernaba en la iglesia el evangelio de las obras, y sobre todo, hermanos, que la iglesia ya estaba totalmente corrompida por lo que es el dinero, hermanos. Dice la historia, la cual es muy interesante cuando uno se pone a estudiarla, y espero en algún momento enseñarte lo que es la historia del cristianismo. Está muy, muy padre. Pero dice la historia, hermanos, que en el tiempo de Martín Lutero lo invitan a él de Alemania a ir a Roma, y que le dicen, bueno, el día de hoy tú vas a compartir la palabra. Y dice que sube Martín Lutero al estrado para compartir la palabra, y que apenas llevaba, hermanos, 10 minutos de tema, y ya estaban los otros monjes o los otros predicadores ahí dándole carrilla, apurándole, ándale, ya termina. Y él volteaba y los veía sorprendidos, porque apenas llevaba 10 minutos. Cuando lo apuran tanto, hermanos, él baja y le dice a las personas, oye, pero ¿por qué me estás dando tanta, en palabras mexicanas, tanta carrilla? ¿Por qué me estás apresurando tanto? Y le dice la persona, es que las misas duran 10 minutos, porque entre menos duren, volvemos a empezar, cambiamos de gente y pedimos más dinero. En su tiempo, hermanos, el tiempo de Martín Lutero, a él lo consideraban un loco porque le gustaba mucho leer la Biblia. Tanto que sus compañeros le escondieron la Biblia, sabiendo que de esa manera lo hacían sufrir, lo hacían batallar. Por medio de la escritura, hermanos, Martín Lutero descubrió que la salvación es un regalo de Dios. Algo que en el tiempo de Lutero estaba muy lejos de ser enseñado. Porque a lo contrario de que la salvación era por gracia, de que la salvación era un regalo, en ese entonces, hermanos, se enseñaba a la gente
y se abusaba de la gente, se enseñaba el evangelio de las obras. Pero la iglesia tradicional, hermanos, también utilizaba mucho lo que se le conocía y se le conoce todavía como la venta de indulgencias. Perdón, hermanos. Lo que comenzó, hermanos, como un movimiento de protesta, porque realmente es lo que buscaba Martín Lutero al colgar en la puerta de la catedral de Wittenberg sus 95 tesis, lo que él buscaba era hacer un movimiento de protesta. Es decir, colgó sus tesis para que la gente misma de la iglesia hiciera una especie de confrontación y que le dijeran y le explicaran las 95 tesis que él presentó, cómo debatirlas y cómo hacerlas a un lado para poder seguir en el evangelio. Sin embargo, nunca Martín Lutero buscó una reforma. Él lo que quería, hermanos, era hacer un movimiento de protesta. Sin embargo, eso fue lo que detonó la reforma protestante. ¿Por qué? Porque era una protesta, hermanos, que buscaba y que originó el retorno del estudio de las Santas Escrituras. Porque ya en ese entonces, en el tiempo de la Edad Media, hermanos, era una mezcla de todo en la iglesia. La iglesia imperante, hermanos, ya bajo el dominio o el control del Papa o de la autoridad papal, enseñaba lo siguiente. Enseñaba que la escritura es importante, pero se requerían las obras. Enseñaba la escritura más la autoridad papal. Enseñaba la escritura más las indulgencias. Es decir, que la escritura necesitaba un complemento, que la escritura necesitaba otra cosa que le ayudara. El mensaje del evangelio, hermanos, ya era solo un recuerdo. Ya no se cumplía, ya no se llevaba, ya no se hacía, hermanos. No porque ya no existiera o porque hubiera dejado de existir o desaparecido. Definitivamente eso es imposible, pero ya no se llevaba a cabo, hermanos. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Isaías 40, versículo 8. Vamos por favor para allá, hermanos. Isaías 40, versículo 8. Aquí empiezo a desarrollar el tema, hermanos. Dice de la siguiente manera: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Sin embargo, durante esa época, repito, en la Edad Media, se había perdido, hermanos, la esencia del cristianismo. Aclarando lo que hemos visto en otras ocasiones y que hemos confirmado de acuerdo a lo que dice la Escritura, hermanos. Si ustedes se acuerdan, en algún momento uno de los profetas se sentía solo, se sentía abandonado, sentía que ya nada más él quedaba y le hace un reclamo al Señor. Y le dice, nada más yo he quedado. Y el Señor, hermano, le dice, no, yo he dejado un remanente que sea fiel. La Biblia nos enseña, hermanos, que Dios siempre tiene un remanente. Y esa no fue la excepción, hermanos, en el tiempo de los reformadores, ya que además de Martín Lutero, hubo otros fieles seguidores a la Escritura, hermanos, que en todo momento defendían la palabra de Dios. Fíjate lo que dijo Martín Lutero, porque se pedía dinero en ese entonces para construir una iglesia, y ahorita te lo voy a explicar. Pero Martín Lutero decía, ¿por qué el Papa no construye con su dinero la iglesia sabiendo que tiene mucho dinero? John Wycliffe, otro de los reformadores, hizo la siguiente aclaración: mientras tenga aliento, defenderé la verdad. John Hus dijo de la siguiente manera: debemos volver al ejemplo de los primeros cristianos. Estos hermanos eran definitivamente hombres fieles. Definitivamente eran seguidores de la Escritura. Eran hombres, hermanos, que comprendieron que la salvación es por gracia. Estas semanas entonces compartiremos estas 5 solas a cada uno de ustedes, hermanos. Porque definitivamente nosotros como iglesia, definitivamente es algo, hermanos, que debemos de saber. Pero no solo eso.
Es algo, hermanos, que tú y yo debemos valorar y debemos atesorar en nuestros corazones. Porque estos hombres, hermanos, comprendieron que el destino eterno de sus vidas no podía depender ni de sus obras, ni mucho menos depender de una indulgencia. Una indulgencia, hermanos, que ofrecía y ordenaba la máxima autoridad papal. Entonces, era urgente que volviéramos o que se volviera en ese entonces a la verdadera autoridad divina, a la máxima autoridad para un hijo de Dios. Ellos, hermanos, evitaban lo más que se pudiera volver a los inicios de la palabra. Pero estos reformadores, al contrario de que la autoridad papal evitaba que se volvieran, ellos estaban convencidos que debían volver a sus inicios, regresar a lo establecido por Dios, como lo acabamos de leer ahorita, por medio de su palabra. En ese momento, hermanos, el papa en turno era un hombre que llevó por nombre León X. Era un hombre malo. Aunque era el papa, la historia lo marca como un hombre malo. Sin embargo, era un hombre avaricioso. Era un hombre, hermanos, que le gustaban los lujos y la vida pomposa. Entonces este hombre, León X, era un hombre que se había propuesto construir una iglesia muy lujosa, hoy conocida, hermanos, como la Basílica de San Pedro. Definitivamente lo logró, porque la Basílica de San Pedro es una basílica impresionante, hermanos. Es una basílica muy bonita. Pero este hombre, para hacer eso, tenía que recabar dinero. Entonces se le ocurrió la promulgación de la venta de indulgencias. He mencionado ya 3 o 4 veces en este ratito la palabra indulgencia. Si usted, hermano, quiere y desea, apunte el día de hoy y durante estos 5 temas que vamos a compartir, porque muchas cosas son históricas, son datos históricos y que usted puede confirmar en el internet que lo que le hablo es verdad. Sin embargo, para que usted lo deje como recuerdo. Indulgencia. Según la Iglesia Católica, la palabra indulgencia es, hermanos, la liberación del castigo temporal que merece el pecado. La liberación del castigo temporal que merece el pecado. Definitivamente, hermanos, en este tiempo, estas personas, estos líderes, estos religiosos, no leían la Escritura. Definitivamente. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice segunda carta de Pedro, capítulo 2. Segunda carta de Pedro, el capítulo 2, el versículos 1 al 3. Dice de la siguiente manera, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, está advirtiendo Pedro, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y aquí viene, versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no duerme, por avaricia. Definitivamente, hermanos, no leían ya la Escritura. Y este hombre, León X, encomendó la promulgación de las indulgencias a otro fraile, a un fraile dominico, hermanos, que se llamaba Juan Tetzel. Fraile dominico. ¿Qué era un fraile dominico? Eran, hermanos, los especialistas, los que tenían todo el denuedo y el conocimiento para hablar. Eran los especialistas para predicar la palabra.
Este hombre, hermanos, Juan Tetzel, dice la historia que era un excelente orador. Un excelente orador. Era excelente para hablar, hermanos. Pero curiosamente, él había sido beneficiado por una indulgencia papal de la muerte por adulterio. Un fraile, hermanos, había sido condenado a muerte por adulterio. Este hombre, hermanos, siendo un religioso de los principales de la iglesia en Roma, era un adúltero, era un tremendo. Pero fíjate lo que decía. Este hombre decía, voy a leerlo textualmente: pagad bien y seréis perdonados de violar a la mismísima Virgen María. Este hombre dijo, he salvado más gente con las indulgencias que Pablo con sus predicaciones. Este hombre decía, hermanos, lo siguiente: en cuanto suene la moneda en el cofre, sale el alma del purgatorio. Era tan tranza, hermanos, era tan corrompido, era tan mentiroso que, por ejemplo, en sus campañas, él decía, hoy es el último día, el día de mañana partimos de esta ciudad, hoy es el último día que estoy aquí, así es que aprovecha tus indulgencias. Y a la mañana siguiente, hermanos, de decir que había sido su último día, estaba otra vez en la ciudad, pero con una gran forma de engañar a la gente, decía lo siguiente: oh pequeños mortales, soñé que las almas del purgatorio me pedían quedarme un día más en esta ciudad. Así es que aprovecha la oportunidad. Hermanos, era toda una mercadería, como dice la palabra. Era, hermanos, toda una mercadería con palabras fingidas. ¿Qué pasaba, hermanos? ¿Qué pasaba? Estaba la iglesia, hermanos, tan mal y la gente veía. Hermanos, la gente no es tonta. La gente no es ignorante. La gente inconversa sabe perfectamente cómo se encuentra una iglesia nada más con ver a sus miembros, nada más con ver a sus líderes. Y aquí sucedía exactamente. Tanto que la gente, hermanos, prefería pagar las indulgencias que acercarse a la iglesia. Preferían pagar dinero que acercarse, hermanos, a la iglesia. De paso te digo por qué. Porque el Vaticano, hermanos, el Vaticano, como lo estás escuchando, insisto, todo lo que yo te diga, por favor, búscalo, investígalo, porque yo lo saqué de la historia del cristianismo. El Vaticano estaba lleno de prostitutas, hermanos. En los pueblos cercanos al Vaticano, la gente exigía que los sacerdotes tuvieran concubinas. Porque si no pasaba así, eran capaces de quitarles a sus propias esposas. Estaba tan torcido, hermano. Estaba tan desviado todo que a ese extremo habían llegado ya los líderes eclesiásticos. La gente, hermanos, si los líderes no sabían, si los responsables no sabían, menos la gente. Y la gente no sabía porque no les enseñaban. No sabían la palabra de Dios, hermanos, porque no se les enseñaba. Nadie del pueblo tenía permiso de leer una Biblia. Era uso exclusivo de los líderes. Entonces, la gente no sabía que la escritura está por encima de cualquier autoridad. Eso, hermanos, es solo escritura. Definitivamente, en el tiempo actual, hermanos, hace mucha falta comprender todo esto. Definitivamente, hermanos, nos falta a nosotros como iglesia enseñar, a nosotros como líderes enseñar lo que es la sola escritura, hermanos. Hace mucha falta comprender eso, porque nunca va a importar más lo que diga un hombre. Por más estudiado que esté, nunca va a importar más lo que diga una persona que la palabra de Dios.
que la revelación misma de Dios. Y eso te debe quedar bien claro el día de hoy, mi hermano. Fíjate lo que dijo el Señor Jesús con sus propias palabras. Mateo 4:4. Aquí viene la importancia de la palabra de Dios. Mateo 4:4. Dice así, hermanos. Te lo voy a leer desde el 1. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Eso ya lo aprendimos hace algún tiempo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, siendo Jesús, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está. El Señor Jesús, hermanos, contestó con la palabra de Dios, no con sus propias palabras, no con lo que él pensaba, no con lo que él quería, sino él, Cristo mismo, confirmó la autoridad de la palabra y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De paso, hermano, te digo lo que dice el pastor John MacArthur, no es tu palabra. Porque muchos están confundidos el día de hoy. No es tu palabra, no son las palabras que tú hablas, no son tus confesiones, no es la palabra del predicador, no es tu oratoria, no, hermanos. Dice el pastor John MacArthur y dice bien, porque mucha gente hoy enseña un evangelio de la declaración y la confesión positiva. No es tu palabra. No es lo que tú hablas, porque mucha gente dice, confiésalo, la palabra de Dios dice que tu palabra o tu boca puede dar palabras de vida o palabras de muerte. No es cierto, no te confundas. Y el pastor MacArthur lo enseña perfectamente y dice, es la palabra de Dios. Y la Biblia nos está diciendo lo mismo, y el Señor Jesús nos está confirmando, es la palabra que sale de la boca de Dios. Esas, hermanos, son las Escrituras. Ahí está, hermanos, la palabra de Dios. Y no solo como algunos creen, que nada más en el Nuevo Testamento. No, hermano. Las Escrituras de Dios son los 66 libros de la Biblia. Lo que Dios mismo ha dicho, hermanos, a lo largo del tiempo, debe de ser hoy. Si se tiene que elegir entre la Biblia y cualquier autoridad, hermanos, si se tiene que elegir entre la palabra y cualquier otra forma de llevar el evangelio, definitivamente la Biblia siempre debe tener la última palabra. Martín Lutero decía, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Fíjate bien esto, porque nos puede pasar nada más así de desapercibido. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios, dijo Martín Lutero. Un hombre que en un tiempo estuvo cautivo totalmente a la autoridad humana. ¿Por qué digo esto? Insisto, Martín Lutero era un monje católico. Y Martín Lutero, hermanos, estaba acostumbrado a dejarse guiar y manejar por un consejo humano. ¿Cuál es ese? La confesión. Toda persona que pertenece a la iglesia tradicional normalmente van a confesar sus pecados a una persona. Y Martín Lutero, hermanos, no era la excepción. Sin embargo, él descubrió y comprendió que ese consejo que recibía de parte de un humano cuando él se confesaba no daba paz a su alma. Dice la historia, hermanos, que Martín Lutero era un hombre que comía muy poco y dormía muy poco. Era un hombre, hermanos, que sentía que si se moría, su alma se perdería. ¿Qué tan preocupado estaría él, hermanos, por su alma? Que señala también la historia que en una ocasión duró 11 horas confesándose. 11 horas seguidas confesándose.
Dice la historia, hermanos, y repito, es la historia, esto no es la Biblia. Dice la historia que terminaba o decía, ya, padre, ya terminé. Se retiraba un poquito del confesionario y se devolvía inmediatamente. Padre, se me olvidó decirte este pecado que también cometí. Y se levantaba otra vez y se devolvía. Padre, es que en lo que me levanté pensé mal y pequé contra el Señor. Duró 11 horas, hermano. 11 horas. Definitivamente, este hombre tenía un deseo genuino de purificarse. Este hombre tenía un deseo genuino de limpiarse. Insisto, este hombre tenía un deseo genuino de limpiarse. Él leía la Biblia, hermanos. Él leía la palabra y llega en su lectura a Romanos, el capítulo 1, versículos 16 y 17. De paso te digo, mi hermano, lee la carta a los romanos. Es una carta preciosa. Léela completamente y va a alumbrar mucho tu camino. Yo lo sé bien. Es considerada como la columna vertebral de la Biblia misma. Él llega a Romanos y de pronto lee Romanos 1, versículos 16 y 17 y se da cuenta que dice lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, dijo Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Y aquí esto, hermanos, fue lo que llegó hasta lo más profundo de este hombre. Mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Lutero, hermanos, en ese momento es iluminado. Y en ese momento comprendió que era la palabra de Dios, que era lo que la Biblia enseña, lo que Dios mismo dice. Él descubrió, hermanos, en las Escrituras, que la salvación es un regalo, que no había obras suficientes para poder pagar. Él comprendió, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios y él sabía perfectamente que Dios no miente. Solo la Escritura, hermanos, es la palabra de Dios. Solo la Biblia tiene autoridad sobre la conciencia del hombre. Nunca, nunca coloquemos nuestra opinión por encima de la Biblia, hermanos. Algo que sucedía constantemente en los tiempos de la Reforma. El Papa, los concilios y los líderes tenían más autoridad que la Biblia. Desgraciadamente, hermanos, hoy pasa algo muy similar. Pero tristemente, ahora no solo pasa en la iglesia de Roma, que te lo digo, hermanos, y que tú lo sepas, que todavía, hasta este entonces, hasta este tiempo, existe por parte de la iglesia de Roma la venta de indulgencias. La venta, y puedes confirmarlo tú solo. Ponle ahí en el internet, en una chance que tengas, en una oportunidad que tengas. Venta de indulgencia, Papa Francisco 2013. Y ahí te va a salir la última venta de indulgencias que dirigió el mismo Francisco desde Brasil hacia todo el mundo. Hermanos, en ese día el Papa Francisco perdonó por internet. ¿Qué hubo, hermanos? Hizo venta de indulgencias y perdonó por internet. Y tú puedes decir, ay, hermano, pues pobrecitos de la iglesia tradicional. No, hermano, los evangélicos, muchos evangélicos, o que se dicen evangélicos, hoy en día están igual. Hoy hay pastores, hermanos, o líderes que se creen casi como el Papa. Abusan de la autoridad que tienen. Abusan de la autoridad que se les ha dado, hermanos. Y sobre todo, anteponen sus ideas personales a la Escritura, violando de esta manera, hermanos, la sola Escritura. Respaldémoslo en la Biblia. Gálatas 1 del 6 al 9. Gálatas 1 del 6 al 9. Dice de la siguiente manera. Fíjate, era Pablo, hermanos, el que está escribiendo a la iglesia. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo dice aquí, como poniendo un puñetazo con mano derecha, no que haya otro,
sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, fíjate lo que dice Pablo, hermano, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema hemos visto, hermanos, que significa maldito, separado. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Como antes se los he dicho, hermanos, yo a ustedes, hoy se los repito, no de mi palabra, no de mi boca, sino de la Escritura. Sí, como antes había dicho, o también ahora se lo repito, si alguno os predica diferente el evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea anatema. Yo te pregunto, hermano, ¿cómo va a saber esto la gente si no se les enseña? Pero el día de hoy, yo te digo a ti, siervo de Jesucristo, y a la persona que me escucha, ¿cómo va a aprender la gente con la Biblia cerrada? ¿Cómo vas a aprender de la palabra del Señor si no la abres? Si no la estudias, si no la escudriñas. Hermanos, ni siquiera los apóstoles se atrevieron a hacer lo que muchos hoy hacen, a violar la Escritura, a poner su autoridad sobre la palabra del Señor. Ningún ser humano tiene más autoridad que Dios, hermanos. Así que si sus palabras y sus acciones no son basadas en la Biblia, definitivamente no se tienen por qué obedecer. Solo la Escritura, hermanos. Solo la Escritura es la palabra de Dios y hoy tú y yo la tenemos a nuestro alcance. Mira, hermano, esto te va a sorprender, pero es verdad. Hoy no es como en el tiempo de la Reforma, hermanos, donde solo el Papa y los líderes de la Iglesia romana tenían acceso a la Biblia. La Biblia, hermanos, la tenían encadenada, así como escuchaste. La Biblia en las iglesias, estaba una iglesia en algún lugar y tenía una Biblia, pero esa Biblia tenía cadena. Esa Biblia solo estaba escrita en latín. No todos tenían acceso. Quiere decir que el acceso a la Biblia era exclusivo. Sin embargo, mis hermanos, Dios inspiró su palabra para todos. Es a través de su palabra que la vida de una persona, hermanos, es iluminada. La palabra de Dios hace entender a los simples, dice la Escritura. A los simples. ¿Quiénes son los simples? Tú y yo. Tú y yo, hermanos. No necesitas ser muy estudiado. No necesitas tener una gran memoria. Decía Martín Lutero, hermanos, nunca se ha escrito un libro más claro que la Biblia. Así de fácil, así de sencillo. Dios inspiró, hermanos, la Biblia para que la leamos. No desperdicies ese privilegio. No desperdicies, hermano, el privilegio que tú y yo tenemos. Mira, durante la semana estuve viendo un video que salió por ahí en el internet de cuando llegan como un lote de Biblias, hermanos, al país de China. Y se aventaban los hermanos para obtener su Biblia. Y la agarraban cuando les tocaba ya su Biblia, hermanos, la besaban con tal anhelo de leerla o de verla o de tenerla, hermanos, porque ahí no cualquiera puede tener una. Y nosotros, que tenemos el privilegio de tenerla, no la leemos, no la estudiamos, no la escudriñamos. Hermanos, es la Biblia, es la Escritura la que tiene información de la salvación. Al tú leerla y estudiarla, evitarás ser engañado y confundido. Digo esto, mis hermanos, porque hoy estamos muy cerca. Debería de haber una nueva reforma, hermanos, pero ahora en el cristianismo, ahora en la iglesia evangélica, porque cada vez, hermanos, se ve más y más
que apóstoles, que profetas, que patriarcas, hermanos, movimientos totalmente torcidos y ajenos a la palabra. Debemos comprender igual que en la Reforma, hermanos, que todos esos movimientos, escucha lo que te voy a decir, todos esos movimientos surgen de la falta de lectura de la Escritura. Cuando una iglesia, hermanos, olvida la Escritura, cuando un predicador deja de lado la Escritura, definitivamente, se comienza a hacer uso de nuevos métodos o nuevas estrategias. Es entonces cuando salen con sus revelaciones, es entonces cuando salen con sus sueños, es entonces cuando salen con sus visiones y comienzan a introducir cosas extra bíblicas a las iglesias. Cosas, hermanos, que contradicen definitivamente lo estipulado en las Escrituras. Hermanos, el tú permitir que todo eso ingrese a la iglesia nos lleva a negar la suficiencia de las Escrituras. Nos llega a querer decir que las Escrituras no son suficientes. Y yo te pido que escuches esto que te voy a decir, hermano. Porque Dios ha revelado en su Escritura todo lo que tenía que revelar. Todo lo que tenía que revelar acerca del infierno, acerca del cielo, acerca de la salvación. Todo, hermano, lo que Dios quería revelarnos ya está en la palabra. Ya está en la palabra. Hay movimientos, hermanos, y hay personas, y hay hasta libros que dicen o hacen, por poner un ejemplo, un viaje al infierno. Y dicen que el Señor les permitió ir al infierno, y que el infierno tiene brazos y piernas, y no sé qué tantas cosas. ¿Dónde viene en la Escritura? Si no está en la palabra, no tengo por qué creerlo. No tengo por qué creerlo. Hermanos, hoy sucede mucho y escuchamos mucho estas frases. Es que Dios me habló. Es que Dios me dijo. Debemos tener mucho cuidado con eso, hermanos. Debemos tener mucho cuidado con eso. Y no me refiero, hermanos, a la relación entre Dios y la persona, porque ciertamente estoy seguro y convencido que Dios puede hablarle a una persona personalmente y decirle a través y por medio del Espíritu Santo, que es el que nos redarguye y que es la función del Espíritu Santo: cambia tu vida, deja de hacer esto, corrige esto otro, permite que haga esto, avanza por aquí, vete por aquí, guíate en este camino. Todo, hermanos, siempre confirmando y ratificando lo que la palabra dice. No puede el Espíritu Santo contradecir lo que la palabra tiene establecido. Definitivamente. Así que debe ser sabio, hermano. Debe ser entendido. Aquellos que llegan y te dicen de repente: Dios me ha dado una nueva revelación, es algo incorrecto. Tristemente, muy usado el día de hoy. Es incorrecto. Mucha gente, hermanos, dice y busca: ay, ¿por qué el Señor no me habla audiblemente? Ay, ¿por qué el Señor no habla a mi vida? Dice el pastor Piper, hermanos, un pastor muy reconocido y muy respetado. Dice de la siguiente manera: si quieres oír la voz de Dios audiblemente, lee tu Biblia en voz alta. Si quieres oír la voz de Dios, lee tu Biblia en voz alta. Hoy, hermanos, el mundo evangelio está dejando de lado la Escritura. De lado la Escritura. La iglesia tradicional romana, hermanos, si tú te fijas en el centro, tienen la hostia y el vino. Es el centro de la iglesia. El púlpito está en un lado. El púlpito está a lo lejos. El púlpito está en una orilla. No debe ser así, hermanos. Siempre el centro de una congregación, el centro de una iglesia, siempre debe ser la palabra de Dios. Esa debe estar al centro. Esa debe estar ahí, hermanos. Es de ahí la forma en la que el Señor habla a su pueblo.
Pero el mundo evangélico, hermanos, está dejando eso de lado, está dejando de un lado la escritura. Hay hoy un montón de profetas, un montón de apóstoles que engañan a la gente. De paso te digo, hermano, el último profeta fue Juan el Bautista. El último apóstol llamado directamente por Cristo fue Pablo. Y fíjate lo que nos dice la escritura, Isaías 8:20. Vámonos hasta el Antiguo Testamento nuevamente. Isaías 8:20. Ojalá y leyeran esto este tipo de personas, hermanos. A la ley y al testimonio, está diciendo aquí el profeta. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Así de fácil, así de sencillo. Si tú, hermano, no compartes la palabra, si a ti no te enseñan la escritura, es porque a ese líder, a ese maestro, a ese que te quiere enseñar, no le ha amanecido. ¿Qué quiere decir esto? Que es ignorante, hermano. Que es ignorante. Porque estos hablan según ellos en el nombre de Dios, pero no conforme a su palabra. Dicen que representan a Dios, traen una Biblia de Dios, leen por ahí alguno que otro texto, pero como dice la escritura y nos dice aquí en Isaías 8:20, si no es conforme la ley y el testimonio, no lo creas, hermano. No es de Dios, no es del Señor. Siempre debemos hablar conforme a la escritura. La misión de un predicador, hermanos, es compartir la escritura, porque es la escritura la que contiene todo lo que la iglesia necesita para iniciarse, para enseñar, para desarrollarse, recordando, hermanos, lo que dice la escritura, que es inspirada por Dios. Inspirada por Dios. Y como dice el pastor Miguel Núñez, hermanos, si el que la inspiró es perfecto, lo que inspiró es perfecto. Ahora bien, vámonos a aclararte bien este versículo, porque también hay gente que se confunde un poco ahí. Segunda carta al Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Te lo leo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Inspirada. Puede confundir un poco esta palabra, hermanos, porque al decir inspirada, estamos acostumbrados a sentir esto. Es que el apóstol Pedro, por poner un ejemplo, de repente estaba leyendo la escritura o leyendo el Antiguo Testamento y se inspiró por medio del Espíritu Santo y escribió. Y él estaba en un momento de oración y probablemente se inspiró. O sea, cuando tú dices, escucha la palabra inspirar, es como un momento mágico, como un momento de relación personal entre tú y Dios. No, hermano. Aquí la palabra inspirada realmente fue, voy a utilizar esta palabra, fue mal traducida. Porque inspirar también puede suponer que es algo que entra, como que lo recibes así, inhalando. Sin embargo, hermanos, el original no es así. La palabra original es la palabra teonistas, que significa exhalar. Entonces, toda la escritura es exhalada por Dios. Es, hermanos, como un soplo. Toda la escritura salió de Dios. Si traducimos esto y si lo ponemos en esta forma, va a decir así: toda la escritura es exhalada por Dios. Y si Dios la exhaló, por lo tanto es útil. Y si es útil, ¿para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ojo, hermanos, la palabra de Dios es útil y fue exhalada para los propósitos que Dios estableció. Porque hay gente que dice, tú tienes una duda, búscalo en la palabra, todo está en la palabra.
Y eso hace que inconversos se burlen de un cristiano. Porque el inconverso te va a decir, ah, caray, a ver, ¿por qué la Biblia no dice cómo construir un edificio? Si tú dices que construye, que es para todo. A ver, ¿por qué la Biblia no dice cómo resolver un problema matemático si tú dices que es para todo? No. Ni te confundas, ni permitas que se burlen de ti, menos del Señor. Es completa y es para todo el propósito que Dios la puso. Por eso es completa y es para todo. Espero que te haya quedado claro, hermanos. La escritura entonces salió de Dios, es inspirada de Dios y es por eso, hermanos, que es buena, porque es de Dios, porque es del Señor. Fue el Señor, hermanos, quien compró a la iglesia. Es el Señor el que ha comprado tu vida y la mía. Hermanos, insisto, tenemos que preservar y conservar esta palabra y sobre todo sostenerla, sostenerla. Y eso definitivamente, hermanos, es solo a través de las Escrituras. Tú y yo tenemos que preservar el evangelio que hemos recibido para de esa manera pasarlo a nuevas generaciones que han de venir. Pero qué triste, hermanos, es ver que mucha gente hoy no está respondiendo a la sola escritura. Seguramente esas personas tampoco han leído este texto. Vamos otra vez a Segunda de Pedro, pero ahora al capítulo 3, versículo 16. Segunda de Pedro 3, 16. Dice de la siguiente manera. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Mucha gente aquí, hermanos, nada más se queda, no, es que los malos maestros tuercen lo que es difícil de entender, pero Pedro no está diciendo eso. Pedro está diciendo que tuercen lo difícil, pero dice, como también las otras, o sea, también las fáciles. Y eso pasa mucho hoy, hermanos. Y eso sucede mucho hoy. La gente no solo tuerce lo difícil, sino que también tuercen lo fácil, hermanos, porque tuercen todas las escrituras, porque son ignorantes de la palabra. Lo vemos en un montón de lados, hermanos. Lo vemos en un montón de lados, incluso muchos conocidos de nosotros. De repente platicamos con algún hermano en Cristo, ojo, hermano en Cristo, de otra congregación, de otra iglesia, de otra denominación, y nos salen, hermanos, con cada cosa. Nos salen con cada barrabasada. Nos salen, hermanos, con cada disparate. No te burles de ellos, hermano. No te burles de esas personas. Porque, ¿de dónde salimos nosotros, hermanos? ¿Cómo estábamos nosotros? Estábamos igual, mis hermanos. Estábamos igual. Entonces, hermanos, si nos salen con cada cosa, si están aprendiendo y de repente dicen, oye, ahora estoy aprendiendo que ya puedo danzar en el Espíritu ahora de esta manera, corrígelo. Habla con él, aconséjalo, pero no te burles, hermano, de su ignorancia. Porque en algún momento estábamos igual, hermanos. Y demos gracias a Dios por su misericordia, porque en determinado momento el Señor nos llevó de nuevo y volvimos a las Escrituras. Enderezamos el camino, hermanos. Nos refugiamos en su palabra. Nunca olvidemos eso, por favor, hermanos. Y pidamos al Señor por nuestros hermanos en la fe. Porque muchos de ellos, yo estoy completamente seguro, hermanos, que no lo hacen en maldad. No lo hacen con dolo, hermanos. Lo hacen en ignorancia, porque ciertamente hay gente que tuerce las escrituras, y lo hacen para su beneficio. Pero en esas iglesias puede haber, hermanos, al menos uno con un corazón dispuesto, con un corazón sincero, y Dios lo ve, mis hermanos.
Dios lo ve y tiene misericordia de todos por amor de esa persona, por amor de ese fiel. Abracemos, mis hermanos, el principio de la sola escritura y pidamos por esos maestros que enseñan y lo hacen mal. Pidamos, hermanos, por esos maestros, por muchos de esos predicadores que, como dice el pastor Chuy Olivares, me atrevo a decir que ni siquiera han nacido de nuevo, que predican y comparten la palabra, como dice el pastor Paul Washer, y ni siquiera conocen al Dios verdadero. Son lobos rapaces, como dice Pablo, hermanos. En lo que otros enseñan sueños, en lo que otros enseñan visiones, nosotros, hermanos, enseñaremos la escritura, sabiendo que la misma escritura nos dice y nos advierte de esas personas. Porque hoy, hermanos, hoy mucha gente se atreve a decir, así dice el Señor, así dice el Señor, y lo hablan enfrente de toda la congregación. No sé cómo se atreven a decir eso. No sé cómo se atreven a decir eso, hermano. Tal vez no les preocupa lo que les puede pasar, pero más seguramente, hermanos, es que no saben lo que les puede pasar. Me atrevo a decirlo, hermanos, que no saben lo que les puede pasar porque han dejado de lado las escrituras. Si ellos la leyeran, si ellos la escudriñaran, seguramente no lo harían. Porque el contexto histórico, hermanos, de decir, así dice el Señor, al profeta que decía eso y no pasaba lo que él decía, así dice el Señor, eran apedreados. Hoy en día, hermanos, montones de personas, te lo aseguro, morirían apedreados. Fundamentémoslo en la escritura, hermanos. Jeremías 23, 25 al 28. Jeremías 23, 25 al 28. Te lo leo. Yo he oído, es el Señor hablando, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan engaño de su corazón? Pregunta el Señor. ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviese sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Oh, hermanos, qué palabras está diciendo aquí el Señor. Qué palabras, hermanos. El que compara un sueño con mi palabra, dice el Señor, cuente su sueño, cuente su mentira, cuente su fábula. Los sueños, hermanos, se los lleva el viento, pero la palabra del Señor permanece para siempre, hermanos, permanece para siempre. ¿Qué tiene que ver? Dice la palabra. ¿Cuántas veces no escuchamos esto en el día de hoy, hermanos? Hoy tuve un sueño en el que el Señor me daba una nueva revelación. Tuve un sueño y ahí vamos a contarlo. O ahí van a contárselo a otra persona. Y ahí está la otra persona. Fíjate que vino la hermana tal, vino el hermano tal y me contó este sueño y tiene mucha de razón. Y la persona, en lugar de pararlo ahí y ver que realmente tenga que ver con la escritura, no, hermanos, se va esparciendo. Y eso es un error. Eso es un error. Hoy, hermanos, la gente dice mucho esto. Y al igual que hoy, en estos tiempos bíblicos, mucha gente, hermanos, predicaba sus sueños. Dejaban de lado la escritura para perder el tiempo, hermanos, en tonterías. Aferrémonos a las escrituras, hermanos.
Esta que estamos aprendiendo el día de hoy de sola escritura es el fundamento de las otras 4. Pero definitivamente, hermanos, las 5 solas deben ser la base de una iglesia cristiana. Pero solo escritura debe ser el cimiento en el que descanse todo lo que creemos, nuestras convicciones, todo lo que obedecemos y lo que consideramos, hermanos, de valor. Todo debe estar basado en las escrituras. Todo debe ser basado en las escrituras. No podemos añadir nada, hermanos. No se pueden incluir sueños, deseos, menos nuevas revelaciones. Dice el pastor Steve Lawson, hermanos, que si no tiene lo que tú me quieres decir, capítulo y versículo, ni siquiera me lo cuentes. Él dice, hermanos, que todo lo que no sea bíblico debe ser considerado como basura. Y es cierto, hermanos. Volvamos a la escritura, hermanos. Volvamos y permanezcamos en la sola escritura. De esa manera tú y yo tendremos bases firmes. Valoremos, mis hermanos, lo que hoy tenemos a nuestro alcance. Lo que hoy, hermanos, nos dice la historia que a muchos reformadores les costó su vida. Viene la historia, hermanos, una mujer que se llamó María, la reina de Inglaterra. Fue conocida, hermanos, como María la Sangrienta. Esa mujer fue reina de Inglaterra y mató al menos a 288 mujeres y hombres usados por Dios. Y fueron matados, hermanos, por defender su fe. Algunos fueron perseguidos por traducir, hermanos, el evangelio a nuestro idioma. Algo que Roma no quería, hermanos. Definitivamente. Ellos decían que la gente no podía comprender la verdad divina. Decían de esta manera, ¿ustedes no pueden entender? Nosotros se los vamos a enseñar. La predicación será en latín. Nosotros les diremos qué es lo que tienen que creer. Esta iglesia, hermanos, y en este tiempo y todavía, decían que la gente era incapaz de entender la Biblia. Pero los reformadores dijeron no. No. La palabra es clara. Mira, hermano, la gran mayoría de nosotros tenemos una Biblia que se llama Reina Valera. ¿Estás de acuerdo? Yo sé que tú te has preguntado, bueno, ¿y por qué se llama Reina Valera? Esta Biblia, hermanos, esta traducción, Reina Valera, le costó 12 años de persecución por toda Europa a Casiodoro de Reina, que fue el que la tradujo. Y le costó, hermanos, 20 años de su vida a Cipriano de Valera revisar todo lo que Casiodoro había hecho. Ahora, tú y yo la tenemos a la mano. Así es como llegó a nosotros. Así es como la tenemos en nuestro idioma, hermanos. Insisto, de nada sirve si está cerrada. De nada sirve si está cerrada. Porque la palabra de Dios es capaz de llevar a cabo, insisto, todos los propósitos de Dios. Isaías 55:11. Isaías 55:11. Dice así. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Será prosperada, hermanos. Mi palabra no volverá vacía. Los propósitos de Dios siempre se van a cumplir. Y esos propósitos siempre se van a cumplir por medio de su palabra. Porque es la palabra, hermanos, poderosa para convencer, redarguir, consolar, transformar y corregir la vida de cualquier ser humano. Y eso lo hace el Espíritu Santo mediante la Escritura. No necesitamos más, hermanos. Es la Escritura suficiente. Es la Escritura la que da forma al creyente hasta ir logrando el carácter de Cristo en ti y en mí. Es la Escritura la que lo hace, mis hermanos. Definitivamente. Tú y yo
no necesitamos nuevas revelaciones. Tú y yo, hermanos, no necesitamos sueños extraños. Tú y yo no necesitamos visiones del cielo o del infierno como muchos buscan el día de hoy. No lo necesitamos. Dice el pastor Sugel Michelin, hermanos, la siguiente manera. El problema no está en la palabra. El problema está en la persona. Si alguien, hermanos, batalla para entender la escritura todavía, el problema no está en la escritura. El problema está en la persona que aún no llega al conocimiento de la escritura para que le sea revelado lo que todavía no entiende. Sin embargo, a través del estudio de la escritura, a través del estudio de la palabra, en determinado momento esa persona va a ser iluminada por la escritura y va a decir, ¡ay, gloria a Dios! Ya entendí lo que no entendía. Ya comprendí lo que no comprendía. Y eso no es por una revelación nueva, hermanos. Es porque a través del estudio, en un pasaje, logró captar de manera más sencilla lo que en otro pasaje tal vez no comprendía, pero es a través del estudio de la escritura. La iglesia, hermanos, debe entonces sujetarse a la escritura para vivir. Es solo con el estudio de la escritura que una iglesia se fortalece. Hermanos, si una iglesia cierra la palabra, tarde o temprano se va a desviar. Si un predicador se aleja de la escritura, tarde o temprano se va a resbalar. Lo vemos, hermanos, actualmente en muchos que conocimos, muchos que hemos visto cómo han caído, cómo han resbalado. Como iglesia, debemos hacer lo que dijo Pablo en Romanos, hermanos, en el capítulo 12. No os conforméis a este siglo. No se conformen, mis hermanos. No se conformen. No se acoplen a este mundo. Esfuércense, hermanos. Esfuércense por cumplir la misión que tenemos. Tenemos, hermanos, un precioso tesoro en nuestras manos. Tenemos un precioso tesoro en nuestras manos. Renovemos nuestro entendimiento. Renovemos nuestro entendimiento. Pero siempre, siempre con este principio, hermanos, que aprendimos el día de hoy. Solo la escritura. Solo escritura, mis hermanos, debe ser el cimiento de nuestra iglesia. Yo espero, hermanos, y deseo y anhelo en mi corazón que este tema haya quedado claro a tu vida. Yo espero, hermano, que si tú al día de hoy, hay muchas cosas que no has valorado, que si tú al día de hoy no aprovechas este privilegio que hoy tienes a través de lo que aprendimos el día de hoy, de la historia, de los que murieron, de los que fueron perseguidos, porque hoy tú tengas el privilegio de tener una Biblia en tu idioma, a tu alcance, la forma que te guste, la letra que necesites, valórala, hermano, porque es solo escritura. No necesitamos obras, no necesitamos más cosas, hermanos, solo la escritura, y esto es por medio de la fe, que es el siguiente sola que veremos. Solo fide, solo fe. La semana que entra aprenderemos esa, hermanos. De verdad, sigamos aprendiendo, sigamos avanzando, y que sea, hermanos, solo a través de la escritura. Muy bien, mis hermanos, Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Sigamos aprendiendo, sigamos avanzando. Dios me los bendiga, que tengan un bonito fin de semana. Y adelante. Hasta luego.